María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar esto que bien vale la pena, siendo la nota principal. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, pues con esta noticia de la detención de un ex candidato presidencial, un ex gobernador de uno de los principales estados de nuestro país. No es la primera detención, vamos a ver si es la séptima sentencia para que un gobernador va a la cárcel, porque llevamos de hace 6 años para acá, o sea, desde Peña Nieto para acá, 11 exgobernadores o gobernadores que han sido acusados por los más distintos delitos, desde asociación delictuosa, pasando por crimen organizado y llegando a desvío de recursos. Este caso es muy notable porque por lo que fue detenido Jaime Rodríguez Calderón, el Bronque, es por haber empleado aparentemente a 500 funcionarios públicos para recabar esas firmas, esas 800 y pico mil firmas de las que tú acabas de hablar. Y entonces el delito que se configura es el delito de corrupción relacionado con el uso de recursos públicos. Hay que recordarle a nuestro auditorio, Pepe, que las leyes, las normas, a veces sí cuentan y pueden contar mucho, porque desde hace un par de años los delitos electorales ya son graves y no permiten seguir el juicio en libertad. Esto quiere decir que ameritan prisión preventiva. Cabe una duda: cuando Jaime Rodríguez Calderón comete ese delito, el delito electoral no era un delito grave y la ley, como sabemos todos, no se puede aplicar de manera retroactiva, así que vamos a tener que esperar, uno, a ver precisamente qué delito es el que presuntamente cometió, y dos, en caso de que fuera únicamente el delito electoral, que de por sí con esto, cuando digo el único no quiere decir que no sea grave, Pepe, pero si se considera como grave jurídicamente y por lo tanto no merece la prisión, no merece la purgar llevar a cabo el juicio en libertad. Entonces, eso es lo que tendremos que ver, porque no solamente según Samuel García, el actual gobernador, sino muchas otras notas periodísticas todavía por corroborar, se trataría de muchos otros delitos, como por ejemplo asignaciones a empresas fantasmas o a una empresa que no, por 4,000 millones, que no necesariamente tenía las condiciones para recibir esos recursos por parte del Estado, en cuyo caso habría desvío de recursos liso y llanamente, no necesariamente ligados con lo electoral, Pepe. De acuerdo, falta mucho todavía por construir. Hay quien opina que, como tú bien señalas, si se trata solamente de un asunto de delincuencia electoral, podría ser leve la sanción, eventualmente porque la ley no es retroactiva, de acuerdo, por la fecha en que se cometió, pero y esto le permitiría abandonar la prisión en un corto lapso. Sin embargo, quienes conocen la realidad regiomontana y neoleonesa estiman que hay otros delitos como los que tú apuntas, vislumbras, que tienen que ver con asuntos de carácter fiscal, el uso de factureras, quizá evasión de impuestos. No queremos especular, pues, sino hasta que haya objetivamente los señalamientos por parte de la Fiscalía, que eventualmente lo podría acusar también de otros delitos que ya serían de otra índole, mucho más grave, y esto prolongaría más tiempo, por supuesto, el proceso de encarcelamiento en el penal de Apodaca, donde el Cerezo número 2 de Apodaca, donde, por cierto, siendo gobernador, él fue algún día a inaugurar unas canchas deportivas ahí de fútbol, y hasta bromeó con un reo, un interno, diciéndole: te voy a tirar un penal y si lo detienes te libero. Bueno, pues ahora él está dentro de ese penal como un clientazo, porque está pasando por lo menos esta noche ahí, veremos cuánto tiempo más. Pero todo esto,
Tú lo decías hace un rato, todo esto mancha a la política y a los políticos. Eso, Pepe, creo que tienes mucha razón. Yo ahorita te mencionaba y podría darte los nombres, no tenemos suficiente tiempo, pero van, gobernadores de Veracruz, de Chihuahua, de Tamaulipas, de Sonora, de Coahuila. En fin, lo que mancha es cómo están nuestros gobernantes, nuestras autoridades, ya sean federales o estatales, utilizando los recursos que son de todos los mexicanos, y cómo la corrupción sigue marcando a la política mexicana. Desde que comienza, esto es desde las elecciones hasta que terminas de ejercer el cargo. ¿Por qué es grave esto que sea desde las elecciones? Porque claro, al recibir dinero que está prohibido por ley, pues ya llegan los gobernadores o las autoridades federales con compromisos, y entonces pues ya se percute toda, queda percudida toda la política, porque ya no estás gobernando de cara a el gobierno o a los ciudadanos de Nuevo León o a los ciudadanos de todo el país en caso del presidente, sino estás atado de manos por esos recursos que recibiste, o simplemente, también hay que decirlo, porque eres un pillo y utilizas los recursos públicos para beneficio personal. Mancha definitivamente la política, y no es un caso aislado, Pepe, es un caso muy generalizado. Te estoy hablando de 1/3 de los gobernadores, de lo que sabemos. Ciertamente mencionabas algunos casos, estaba repasando aquí la lista, fueron encarcelados en 2017, te acordarás, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, aunque estuvo 17 horas nada más, no estuvo ni un día completo, pero bueno, cuenta. Él también, gobernador de Nuevo León, estuvo preso, te digo, ese poco tiempo en Topo Chico, lo acusaban de peculado y daño al patrimonio estatal. Otros exgobernadores que han estado en prisión: Roberto Sandoval de Nayarit, Javier Duarte de Veracruz, que sigue en prisión, Roberto Borge de Quintana Roo, también en prisión, Eugenio Hernández de Tamaulipas, en prisión, Mario Villanueva de Quintana Roo, en prisión, Mario Marín de Puebla, en prisión, Tomás Yarrington de Tamaulipas, en prisión, Jorge Torres López de Coahuila, César Duarte de Chihuahua, que está siendo juzgado en Estados Unidos. En fin, se convierte el Bronco en el 11º gobernador que pisa una prisión. Padres, el gobernador Padres de Sonora, no sé si lo mencionaste, estuvo arrestado y después liberado. Humberto Moreira de Coahuila fue arrestado en España, Miguel Alonso Rey. En fin, bueno, ya entre los dos ya sumó la lista 17. Pepe, la mitad de los gobernadores, no en un solo momento, hay que decirlo, pero estamos hablando de 17 y prácticamente de memoria. Es una vergüenza que funcionarios de tan alto nivel, con responsabilidad tan señalada, gracias al voto popular, se conviertan en delincuentes. Eso desacredita, insisto, tu tesis es decir, refuerza tu tesis del descrédito que merece la política. Gracias, María Amparo, por tu comentario. Al contrario, Pepe. Sí. Al contrario, Pepe, muy buenas noches, y a seguir con las noticias, a seguir informando.